Muy buenas tardes. Continuando con la programación de conferencias de los lunes universitarios, esta tarde corresponde la conferencia titulada El habeas corpus contra resoluciones judiciales. Conferencia número 29, edición número 29 de este programa de los lunes universitario que conduce el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Esta conferencia va a estar a cargo del doctor Fernando Vicente Núñez Pérez. Nuestro distinguido expositor es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres. Es miembro integrante de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la empresa. Títulos de especialización en Derecho Penal Económico y Derechos Humanos, Derecho Penal Económico y Teoría del Delito, ambos otorgados por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Actualmente es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, su alma mater de nuestro distinguido doctor Fernando Núñez. Bueno, como es ya habitual, esta conferencia tiene una duración de 60 minutos y luego de la cual habrá 30 más para las preguntas que el público participante desee realizar. Sin más, entonces ya dejamos al doctor Fernando Núñez para el inicio de su conferencia. El micro, por favor. Muy buenas tardes con todos ustedes. Un gusto estar nuevamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya es constante, habitual, la gentil invitación que siempre me formulan para poder realizar algún conversatorio, algún seminario, alguna conferencia. Coincidentemente, ya venimos trabajando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos varias charlas, varios seminarios vinculados a los lunes jurídicos. Y es verdad lo que dice mi directo y apreciado amigo, el doctor Jesús Rosario Soto. El día de hoy voy a trabajar lo que es el habeas corpus, puntualmente contra resoluciones judiciales, ¿no? Eh, Tema que tiene una previsión normativa en nuestro nuevo Código Procesal Constitucional al respecto, ¿no? Entonces, agradezco una vez más la gentil invitación. Si algo destaca como parte introductoria sobre este proceso constitucional de habeas corpus, que a decir verdad, en un determinado momento era vinculado como un recurso, en un momento se hablaba del recurso de habeas corpus. Si uno revisa la génesis originaria del Código de Procedimientos Penales de 1939, vigente desde 1940, va a encontrar que el habeas corpus no solamente estaba prevista en un adjetivo en materia punitiva, es decir, en un código procesal penal, sino que también se le llamaba recurso. Entonces, dos puntos, ¿no? Si el habeas corpus era considerado o no un proceso penal, pero bueno, el código del Código de Procedimientos Penales lo regulaba dentro de este código antiguo, ¿no? Del año de 1939, vigente del 40. Pero además, sin utilizar la terminología que hoy se conoce como proceso constitucional de habeas corpus, se identificaba como un recurso. Como pueden entender, desde 1939 hasta el día de hoy, mucha agua ha corrido, ¿no? Han pasado muchos años, ¿no? Varias décadas al respecto. Entonces, como punto introductorio que me parece importante establecer ya de plano, porque nuestro tema central es el habeas corpus, pero no en un sentido etéreo, sino el habeas corpus contra resoluciones judiciales, previsto expresamente en el artículo 9, segundo párrafo del Código Procesal Constitucional, del nuevo, del 2021, es el tema: ¿para qué sirve un proceso constitucional de habeas corpus? Y para ello, eh, un punto trascendente, lo que dice nuestra Constitución. Uno de los aspectos, entre muchos, que seguramente han servido para poder diferenciar
la Constitución anterior de 1979 con la Constitución actual del año 93 es en materia de habeas corpus. ¿Por qué? Si uno revisaba la Constitución de 1979, encontraba que el proceso constitucional de habeas corpus había nacido, había surgido para proteger la libertad individual, la libertad individual. 1979. Sin embargo, con la previsión de la Constitución del 93, y aquí uno de los puntos, entre muchos seguramente, ¿no? Uno de los puntos que diferencian, distinguen la Constitución anterior, en el que decía que el habeas corpus solamente protegía la libertad individual. Sin embargo, la Constitución del 93, en un sentido de mayor bagaje en este aspecto, entendió que el habeas corpus ha nacido, ha surgido, no solamente para proteger manifestaciones de la libertad individual, como siempre ha sido, sino que además protege los derechos conexos, vinculados, relacionados a la libertad. Si uno revisa el texto constitucional actual de 1993, establece que el habeas corpus protege contra o procede contra acciones u omisiones, o sea, conductas, ¿no? Realizadas por cualquier persona, incluso por una autoridad o un particular, quien sea, ¿no? Que vulnera o amenaza la libertad individual, pero, dice, además de los posibles derechos conexos a la libertad individual. Entonces, como punto introductorio, creo que es vital entender este acápite, ¿no? La Constitución anterior, que entendía que el habeas corpus había surgido, había nacido para proteger exclusivamente manifestaciones de la libertad individual. Sin embargo, la Constitución del 93, la que nos rige, entiende que el habeas corpus no es solamente un proceso constitucional que ha nacido para proteger la libertad individual, sino también los derechos conexos. Derechos conexos entiéndase como derechos que están vinculados, relacionados con la afectación a la libertad. Es por eso que en el devenir de la jurisprudencia que surge del Poder Judicial de la jurisprudencia que surge del Tribunal Constitucional, se puede ver muchos casos de habeas corpus que analizan no solamente la afectación de la libertad individual, sino también manifestaciones que afectan derechos conexos. Cuando yo digo derechos conexos, se entiéndase a derechos que están vinculados, que están relacionados de una u otra forma con la afectación a la libertad, pero que no es libertad, la afectación de derechos que no son libertad, pero que están vinculados, que están relacionados con la libertad. Por ejemplo, un caso llamativo que llegó al Tribunal Constitucional era de aquella persona que estaba detenida en flagrante delito, no hay discusión, estaba detenida en flagrante delito, eso no había discusión. Sin embargo, hizo una llamada, como estaba detenido, su derecho a hacer una llamada, llama al familiar y el familiar se contacta con un abogado y el abogado va a la comisaría donde estaba detenido para que pueda conferenciar privadamente con su cliente, con el detenido. Y en ese contexto, el señor policía que lo recibió, el abogado se identifica, dice, la familia me ha llamado, me dice que el señor, que es mi cliente al final, está detenido y quiero conversar con él y luego conversaré con usted, señor policía, pero quiero hablar con mi cliente para que me informe qué ha pasado. Entonces, el policía le dice, usted es el abogado del señor detenido. Muy bien, ¿dónde está su apersonamiento que lo designa el señor imputado como abogado a usted? Es decir, estaba pidiendo un absurdo, porque estábamos hablando de un detenido en flagrante delito que había sido detenido hace 5 horas y que llama a su familia para que contacte un abogado. El abogado va y lo que hace la policía, pedirle un absurdo. ¿Qué absurdo le pidió? Le pidió un escrito en el que el imputado detenido le haya designado como abogado al profesional que se había dirigido en ese momento a la delegación policial. Es decir, era un caso en el que de un privado de libertad, detenido en flagrante, pero que se estaba afectando un derecho conexo vinculado a la libertad, que es el derecho a una defensa técnica, el derecho a poder conferenciar con un abogado de su libre elección
en una forma privada para poder asumir una estrategia de defensa. Felizmente este habeas corpus fue, eh, bueno, fue declarado fundado por el Tribunal Constitucional, en el que ordenó de que esos requisitos absurdos de que frente a un detenido en flagrante delito no se le puede exigir al profesional del derecho para que va a conversar con su cliente detenido, pedirle un escrito firmado por el cliente cuando está detenido. Eso es un requisito absurdo, ¿no? Que no se podía aceptar. Felizmente el tribunal, en este caso, señaló que se fundaba el habeas corpus, que estos temas no se podían repetir a futuro y que se había afectado, ¿no?, el derecho conexo a la defensa, en este caso a una defensa técnica, para conferenciar derecho conexo que estaba vinculado, relacionado a la libertad de un detenido. Seguramente puede haber ejemplos, otros ejemplos. Me acuerdo un caso de habeas corpus, específicamente con el tema que estoy hablando, o que me han citado el Ministerio de Justicia, me ha invitado gentilmente, habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿no? Y una afectación de un derecho conexo vinculado a la que puede ser el debido proceso. Y el debido proceso, ustedes saben que tiene muchas manifestaciones, como por ejemplo el derecho a la debida motivación de una resolución judicial. El debido proceso y sus diversas manifestaciones, como la pluralidad de instancia, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la motivación judicial, pueden ser manifestaciones que estén que tienen que ver con la afectación de la libertad. Me acuerdo un caso bajo el Código de Procedimientos Penales antiguo, en primera instancia, y luego fue confirmada en segunda instancia, se condenó a una persona como cómplice de un asesinato. ¿Y cuáles eran los hechos que motivaban esta complicidad por asesinato? Se dice, de acuerdo al tenor de los hechos condenados en primera instancia y confirmados en segunda instancia, cosa juzgada, era de que el señor, ¿cuál fue su complicidad supuestamente? Que agarró una sábana blanca, la colocó tapándola a una víctima que ya había previamente fallecido, luego la carga, la saca de la casa, de un lugar, y la coloca en una maletera y se va en rumbo a los pantanos de Beira. Entonces, ese hecho o estos hechos llevaron a su condena por complicidad de un asesinato. Entonces el tribunal dijo, un momentito, ¿en qué medida él ha contribuido, ha colaborado, ha auxiliado en términos de motivación, en términos de sustento? No. ¿En qué medida ha motivado, ha sustentado, fundamentado una condena por complicidad primaria de un asesinato, si de acuerdo al tenor de los hechos, el señor solamente colocó una manta, o como una sábana blanca, tapando un cadáver, levanta el cadáver, lo saca el cadáver de la casa y lo coloca en una maletera? Esto conllevó a que el Tribunal Constitucional anule la condena que era firme, cosa juzgada, porque se dijo que se estaba afectando, aparte de la libertad individual, porque se impuso una pena privativa de libertad efectiva, derechos conexos. ¿Qué derecho conexo? El debido proceso. ¿Pero qué cosa? Porque el debido proceso, ustedes saben que tiene varias manifestaciones. Es un derecho continente, ¿no? Es un derecho muy amplio. Se dijo que se había afectado el derecho a la debida motivación de una resolución judicial. Entonces, en conclusión sobre este punto, ¿no? Mientras la Constitución del 79 decía que el habeas corpus protegía la libertad individual, solo la libertad individual, la Constitución del 93, ampliando su bagaje, su entendimiento de que las cosas y las instituciones del derecho cambian, evolucionan, se modifican, el habeas corpus protege la libertad individual y también derechos conexos vinculados a la libertad individual, ¿no? Y ahí entra justamente manifestaciones del debido proceso, que no son libertad, presunción de inocencia, pluralidad de instancia, motivación de una resolución judicial, plazo razonable, derecho de defensa, o sea, otros derechos
que tranquilamente podrían protegerse a través, de repente, de un amparo, o por ahí de un habeas data, por ahí, o por ahí de un cumplimiento, pero no, 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 por un tema de economía procesal, por un tema de unidad procesal, la Constitución, en este aspecto, sabiamente y conforme nuestra posición, entiende que el habeas corpus protege la libertad individual y los derechos conexos. Entonces, ese es un gran cambio en cuanto a regulación de lo que tiene la Constitución del 93, a diferencia del 79. Y fíjense que ya el Tribunal Constitucional en su momento había reconocido la existencia, ¿se acuerdan ustedes?, de una tipología de habeas corpus. ¿Ustedes se acuerdan? Una tipología enunciativa, ¿no? El habeas corpus reparador, el preventivo, el negativo, el normativo, el excepcional. Es una tipología de habeas corpus. Sin embargo, uno de ellos, uno de los más trascendentales, fue que el Tribunal Constitucional reconoció la existencia de un habeas corpus conexo. Es decir, independientemente a lo que la Constitución dice, que protege la libertad individual y también los derechos conexos, el propio desarrollo jurisprudencial del TC peruano entendió la existencia de una tipología que se llama el habeas corpus conexo, para proteger frente a cualquier vulneración o amenaza de algún derecho constitucional que no es libertad, que no es libertad, pero que está vinculado, está relacionado con la afectación a la libertad al respecto. Si uno revisa el actual texto del Código Procesal Constitucional, un tema evolutivo rápido, ¿no? No he venido a hablar de aspectos históricos, pero sí he venido a hablar aspectos, creo que más tangibles para poder entender este tema, ¿no? Del habeas corpus y, mejor aún, el habeas corpus contra relaciones judiciales firmes, conforme le exige el artículo 9 del Código Procesal Constitucional. Le dije en un inicio, ¿no? El Código de Procedimientos Penales de 1939, vigente desde el 40, entendió el habeas corpus dentro del Código de Procedimientos Penales. Raro hoy sería que el habeas corpus esté regulado en el Código Procesal Penal del 2004, pero además lo entendió como un recurso. Curioso. Algunos todavía siguen diciendo recurso de habeas corpus, ¿no? Al día de hoy, 2025, ¿no? Pero bueno, como aspecto histórico les digo, esa palabra existió, o ese término existió. Existió el recurso de habeas corpus en el Código de Procedimientos Penales, ¿correcto? Luego desapareció del Código, se lo reguló junto con el amparo en una ley especial el año 82, y luego apareció en el primer código procesal constitucional del año 2004, de mayo del 2004, vigente en diciembre del 2004, ¿no? Primer Código Procesal Constitucional. Y ahí se entendía un artículo cuarto, ¿no? Había un artículo cuarto, segundo párrafo, que regulaba el habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes, pero en cuanto al punto que quiero señalar, decía que cuando haya una acción o omisión que vulnere o amenace la libertad individual, y decía y la tutela procesal efectiva. Y si uno revisa concordantemente en el antiguo Código Procesal Constitucional, el del 2004, artículo 9, con respecto al nuevo Código Procesal Constitucional, artículo 9, ¿no? El actual, coincidentemente en el segundo párrafo, palabras más, palabras menos, viene diciendo similarmente el habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes cuando aquella acción u omisión vulnera, ¿no?, o amenace la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Mira, la Constitución decía libertad individual, o dice libertad individual y derechos conexos. El código, el anterior, del 2004, y el actual, el del 2021, el artículo noveno actual, dice habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes cuya acción o omisión vulnera o amenace la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Esto último, como tutela procesal efectiva, ahí entra justamente manifestaciones del debido proceso, ¿no? Manifestaciones del debido proceso, ¿no? Y justamente ahí se detalla en forma enunciativa, numerus apertus, manifestaciones de
afectaciones del debido proceso que integran la tutela procesal efectiva y que puede estar relacionado, en términos de conexidad, afectación a la libertad individual. Entonces, se abre el camino. Hay un texto constitucional, la Constitución en sí, pero luego los códigos procesales constitucionales del 2004 y del 2021 abren campo y diciendo, cuando es un habeas corpus contra una resolución judicial, en tanto la resolución judicial, que tiene que ser firme, en principio, afecta la libertad individual, una condena, pena privativa de libertad efectiva, por ejemplo, pero además afectan manifestaciones de la tutela procesal efectiva. Como se habla de tutela procesal efectiva, entra el tema justamente del derecho al debido proceso, con sus diversas manifestaciones al respecto, ¿no? Porque seguramente, si uno dice los derechos conexos que dice la Constitución, o los derechos conexos que dice el habeas corpus conexo propiamente, o la tutela procesal efectiva en el que se ingresa el debido proceso, en el artículo antes 4 y hoy 9 del Código Procesal Constitucional actual del 2021, son derechos que no son libertad, pero como están relacionados, como están vinculados con la afectación a la libertad por economía procesal, se integra al habeas corpus al respecto. Y si uno revisa adicionalmente, como punto final sobre este primer apartado de mi intervención en esta charla, ¿no? En este, el artículo 33. Si uno revisa el artículo 33 del Código Procesal Constitucional, habla de los, a través de los derechos protegidos del habeas corpus. Y si uno revisa la parte introductoria, más allá que te dice que estos derechos son enunciativos, porque no puede haber un catálogo cerrado, no puede haber un catálogo limitado, como antiguamente se buscó hacer a la tutela de derechos, pero felizmente esto ha cambiado en alguna medida en el campo procesal penal, el Código Procesal Penal. El artículo 33, cuando establece, dice los derechos protegidos a través del habeas corpus, similar a la Constitución, habla que el habeas corpus procede justamente contra acciones o omisiones que vulneran o amenazan derechos que enunciativamente, o sea, números apertus, no son esto es un ejemplo nada más, o son ejemplos, pero no son los únicos, ¿no? Que conforman la libertad individual. Es decir, el habeas corpus protege la libertad individual. Pero si se van al numeral 22 de ese mismo artículo 33, en un sentido de apertura, como dice la Constitución, derechos conexos, ¿no? O de apertura, como el habeas corpus conexo, ¿no? Desarrollado por el TC peruano, o como desarrolla el artículo 9 del habeas corpus contra las acciones judiciales, cuando dice que procede con afectaciones a la libertad individual y la tutela procesal efectiva, este artículo 33 no solo se queda en señalar que el habeas corpus protege como derechos protegidos por este mecanismo procesal constitucional la libertad individual, sino que en el numeral 22 cierra en señalar que también se protege los derechos conexos a la libertad individual. Por tanto, como primera gran conclusión, todavía no voy a acabar, pero como primera gran conclusión, creo que como base introductoria de mi tema, habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes, es entender que el habeas corpus, por lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, a través del habeas corpus correctivo, o lo que dice nuestra Constitución, libertad individual, derechos conexos, o lo que dice nuestro actual texto de nuestro Código Procesal Constitucional, que este es coincidente al anterior. El del 2004 coincide en este aspecto con el del 2021. Artículo 9, artículo 33, numeral 22, que el habeas corpus, sí, por esencia, por naturaleza, ha surgido, ha nacido para proteger la libertad individual, pero además puede proteger otros derechos constitucionales que no son libertad, que no son libertad, pero como están vinculados, como están relacionados en términos de conexidad con la libertad individual, por economía procesal, por unidad procesal, para evitar un peregrinaje procesal, se une
en un todo que se llama el proceso constitucional de habeas corpus al respecto. Creo que es importante entender esto. Y como dije hace un rato, un caso en el que un señor fue condenado por un delito de asesinato en grado de complicidad primaria, en términos de que se había afectado su libertad individual porque se le impuso una pena privativa de libertad efectiva, pero además se había afectado manifestaciones del debido proceso. ¿Cuál? El derecho a la debida motivación de una resolución judicial, había sido condenado por complicidad, sino por el solo hecho, ¿no?, de tapar, ¿no?, de colocar una sábana, a un cadáver, a levantarlo, ¿no?, cargarlo, sacarlo de una casa, colocarlo en una maletera de un vehículo y enrumbar a un lugar, ¿no?, a los pantanos de Villa, allá en Chorrillos, para poder arrojar el cadáver, ¿no? Claro, entiendo yo que el tribunal estaba diciendo en qué medida hubo una colaboración, porque un colaborador de un homicidio, en términos de complicidad primaria, secundaria, tendría que colaborarse antes, durante, eh, antes de la comisión, durante la comisión, pero yo no puedo ser colaborador en términos de complicidad posterior a la comisión del delito. O sea, yo no puedo colaborar en un homicidio cuando ya hay cadáver. O sea, lo que quiere decir, ¿no? En todo caso, puedo ser un encubridor, ¿no? Un encubridor, en este caso, un encubrimiento real, ¿no? Del 405 del Código Penal. Pero bueno, los jueces constitucionales, como el TC, no declaran si no hay delito, sino entiéndose como que no está debidamente motivado, y la motivación es una exigencia, ¿no?, pulcra, más aún si se impone una pena privativa de libertad efectiva, que en este caso implica privación de la libertad al respecto. Muy bien, otro punto, también como materia de análisis, hay que tener en cuenta que, más aún para los que se inician en este mundo del habeas corpus, y seguramente lo tienen claro los colegas, porque normalmente, no es lo único, pero que normalmente los que nos dedicamos al área penal hacemos uso del habeas corpus, y los civilistas, los amigos del derecho civil o laboral, normalmente usan el amparo. Por eso no quiero cerrar fila al decir de que los penalistas no podríamos usar el amparo y los civilistas y los laboralistas no podrían hacer uso del habeas corpus. No como una suerte de una experiencia forense, que normalmente ocurre eso, ¿no? Los habeas corpus siempre están a la mano de los penalistas, ¿no? De los penalistas. Entonces, se habla de una jurisdicción dual. En el habeas corpus se habla de una jurisdicción dual. ¿Por qué una jurisdicción dual? Porque interviene el Poder Judicial en principio y también interviene el Tribunal Constitucional. Es decir, los procesos constitucionales de habeas corpus no nacen y terminan en el Tribunal Constitucional. No, hay procesos constitucionales que se inician y terminan en el Tribunal Constitucional, por supuesto. El proceso de inconstitucionalidad es un proceso que se inicia y termina en el Tribunal Constitucional. Como que habrá otros procesos que se inician y terminan en el Poder Judicial. La acción popular, por ejemplo. Procesos constitucionales que se inician y terminan en el Poder Judicial. Pero hay procesos constitucionales que se pueden iniciar en el Poder Judicial y pueden terminar en el Tribunal Constitucional. Un ejemplo, bueno, seguramente también el amparo, el habeas data, pero en este caso, con el tema que estoy trabajando, el habeas corpus. En el habeas corpus existe una jurisdicción dual, o sea, mixta, podríamos decir, a través de dos instancias, juzgado constitucional, salas constitucionales superiores, y luego podría devenir el Tribunal Constitucional para que resuelva un recurso de agravio constitucional al respecto. Claro, debe tenerse en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando digo una jurisdicción dual entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional, el trámite evolutivo de un proceso constitucional de habeas corpus, eh, por el lado del Poder Judicial se entiende que debería intervenir exclusivamente los jueces
de especialidad o de competencia constitucional. Es decir, jueces constitucionales y salas superiores constitucionales. Claro, la idea es que en todo el país existan jueces especializados en lo constitucional. Sin embargo, entenderán que hoy por hoy, en todo el país, en todas las cortes, no hay jueces constitucionales. Sin embargo, eso no quiere decir que la justicia va a omitir, no va a poder dar una respuesta a los habeas corpus en los lugares donde no haya justicia constitucional como especialidad. Sí, en los lugares donde no haya justicia constitucional en términos de poder judicial, bueno, intervendrán los jueces del Código Procesal Penal, ¿no? El juez de investigación preparatoria podrá intervenir como juez constitucional para tramitar el habeas corpus en primera instancia. Y en segunda instancia intervendrá las salas penales superiores, ¿no? La idea no es dejar acéfala o sin pronunciamiento a los habeas corpus en los lugares donde no exista justicia constitucional, como especialidad, como nombre, pero tiene que haber un procedimiento que se hace a través de los jueces del Código Procesal Penal, juez de investigación preparatoria, salas penales superiores. Dije que puede haber jurisdicción dual, no significa que siempre va a haber jurisdicción dual. ¿Por qué dije eso? Porque si yo obtengo un habeas corpus fundado en el Poder Judicial, pero entiéndase, o estimatorio también se dice, ¿no? Obtengo un habeas corpus fundado en el Poder Judicial, pero no me refiero exclusivamente a la de primera instancia, sino me refiero a la de segunda instancia. Claro, puede ser que en primera instancia yo haya perdido y en segunda instancia, vía la apelación, en segunda instancia se revoca lo infundado o improcedente y sin reenvío, actuando en sede de instancia, revoca lo infundado o improcedente y lo reforma por una fundada, es decir, estimatoria. Gané en segunda instancia. O puede ocurrir que tanto primera instancia como la segunda instancia, primera instancia declara fundado el habeas corpus y la segunda instancia confirma lo fundado. Es decir, al fin y al cabo fundado en segunda instancia porque lo confirma o porque revocan lo infundado o improcedente. En dos palabras, ¿no? O en simple, cuando hay jueces constitucionales, cuando la sala superior constitucional o quien actúa como sala cuando hay salas penales, cuando declaran fundado en segunda instancia o cuando confirman lo fundado también en segunda instancia, el caso terminó. Es decir, ahí viene lo que se denomina la cosa juzgada constitucional. O sea, la cosa juzgada constitucional de los procesos constitucionales, en este caso de habeas corpus, no es solo las sentencias que emite el Tribunal Constitucional. Puede también existir sentencias constitucionales con valor, con fuerza de cosa juzgada a nivel de poder judicial. Si yo tengo un corpus fundado en segunda instancia, sea porque confirman lo fundado, primera fundó, segunda lo confirmó, o porque recién lo declaran fundado en segunda instancia, a pesar que en primera lo declararon infundado o improcedente, el caso terminó. Ahí hay una sentencia constitucional que declaró fundado un habeas corpus constitucional. Demandados u otros, no podrían interponer un recurso de agravio constitucional. Bajo la vigencia, deben recordar, bajo la vigencia del Código Procesal Constitucional, el primero, el anterior, el que está derogado, bajo la vigencia del primer Código Procesal Constitucional del 2004, el TC, los TC de la época, crearon una suerte de jurisprudencia en el que creó el RAC excepcional. ¿Qué cosa es el RAC excepcional? El recurso de agravio constitucional excepcional. ¿En qué consistía eso? Yo la verdad nunca lo entendí, más allá de lo que lo leí en la jurisprudencia, pero como que era un enfrentamiento al texto constitucional, porque en todo caso, quien debería interponer el RAC era exclusivamente el beneficiario, el que demanda, el que interpone el habeas corpus, el accionante.
y no el demandado, por lo que previsto en el texto de la Constitución. Si yo pierdo en el Poder Judicial, si yo pierdo en el Poder Judicial, primera, segunda instancia, lo que me queda es normalmente un recurso de agravio constitucional para que el caso se eleve al Tribunal Constitucional y sea materia de conocimiento por el Tribunal Constitucional peruano. Sin embargo, se creó una excepción, el recurso de agravio constitucional excepcional. Existió bajo la vigencia del anterior Código Procesal Constitucional del 2004, porque así fue interpretado por los integrantes en su momento de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué significaba? Significaba que cuando en segunda instancia el habeas corpus era fundado, era estimatoria. Cuando digo fundado, repito, fundado porque lo confirman los fundados o porque en primera instancia fue infundado o improcedente, y en segunda instancia lo declaran fundado, el habeas corpus, no tendría que interponerse recurso de agravio, pero el TC creó en su jurisprudencia un, un RAC, un RAC excepcional en el que se dice que si el habeas corpus declarado fundado en segunda instancia tenía vinculación con 3 delitos, ¿por qué no 2? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? No, 3 delitos, lo fundado tenía que ver con tráfico de drogas, lo fundado tenía que ver con lavado de activos, o lo fundado tenía que ver con terrorismo. O sea, por haberse declarado fundado un habeas corpus en segunda instancia, estimatoria, o fundado en segunda instancia, y tenía que ver con tráfico de drogas, lavado de activos, blanqueo, y terrorismo, porque de los tres, el demandado tenía la posibilidad excepcional de interponer un recurso de agravio constitucional para que el caso se eleve al tribunal. Es decir, era un tema excepcional porque normalmente quien acudía ante el tribunal era el demandante, el accionante, que perdía el habeas corpus ante el Poder Judicial. Pero aquí se abría campo para que el habeas corpus sea tramitado ante el Tribunal Constitucional en términos de recurso de agravio constitucional que se eleve ante el tribunal condenados por el accionante porque eran vinculados a delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y terrorismo. Claro, un tema que nunca entendimos. Mañana más tarde se va a decir los casos de corrupción, los casos de minería, los casos de violencia mujer, los casos de violación sexual, o sea, todo, o sea, prácticamente iba a ser regular que se interponga recurso de agravio para el demandante y para el demandado. Cosa que la Constitución. Sin embargo, bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional del año, ¿no es cierto?, 2021, el nuevo Tribunal Constitucional, los nuevos integrantes han desechado la vigencia del recurso de agravio constitucional excepcional. O sea, ya no existe. Ya no existe a nivel jurisprudencial, ha sido dejado sin efecto. Por tanto, si yo obtengo un triunfo en el Poder Judicial a través de la Sala Superior Constitucional o Sala Superior Penal, ok, ya obtuve mi habeas corpus, esa es una sentencia fundada, estimatoria, que tiene valor de cosa juzgada, que tiene valor de cosa juzgada. Ya lo gané. Ah, si yo gano un habeas corpus en primera instancia, por supuesto que pueden interponer apelación, pero yo me refiero fundada o estimatoria cuando se agota la segunda instancia, cuando se agota la segunda instancia en el Poder Judicial al respecto. Muy bien. Retomando con los pocos minutos que ya me van quedando de mi intervención, que rápido pasa, ¿no? El tiempo, ¿no? Uno quisiera quedarse y seguir hablando de estos temas que son apasionantes, que a mí me apasionan y espero que les esté gustando en alguna idea. Mire, habíamos dicho, ¿no? En el originario Código de Procedimientos Penales previsto que hacía, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué hace un habeas corpus? ¿Qué hace el habeas corpus en el código? Bueno, estuvo previsto. Y además lo entendía como recurso, ¿no? Había un recurso, ¿no? Y siempre ha existido una discusión en la práctica forense, en la realidad, en la doctrina y en los manuales, ¿qué es el habeas corpus? O sea, prácticamente leyendo hemos dicho proceso constitucional de habeas corpus. El habeas corpus es un proceso constitucional, correcto. Pero hay una discusión aterrizando con el tema de habeas corpus contra resolución.
me dictan prisión preventiva, luego me confirman la prisión preventiva con la apelación, interpongo casación, me rechazan mi casación, ¿no? O me condenan en primera instancia, me confirman mi condena en segunda instancia, interpongo casación, me la rechazan. Entonces, mi prisión preventiva ha sido confirmada por el superior y ratificada por la Suprema por rechazar mi casación. Me condenan en primera instancia, me confirman mi condena en segunda instancia y ratifican mi condena en la Suprema porque rechazan mi casación, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero cuestionar vía habeas corpus, mi prisión preventiva, como lo hizo Humala en su momento, o como lo hizo Keiko y otros más, ¿no? Quiero cuestionar, quiero cuestionar mi prisión preventiva, ¿no? Dictada por el juez de investigación preparatoria, confirmada por la Sala Penal Superior y ratificada por la Suprema a rechazar la casación. Igual dirá otro, quiero cuestionar mi condena dictada por un juez penal de juzgamiento, unipersonal o colegiado, que ha sido confirmada por la Sala Penal Superior o Sala Penal de Apelaciones y ratificada por la Suprema al rechazar mi casación. Quiero cuestionar mi condena a través de un habeas corpus. ¿Por qué? El antiguo artículo cuarto del Código Procesal Constitucional decía habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes. El nuevo Código Procesal Constitucional del año 2021, artículo noveno, segundo párrafo, dice habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes. Pero por supuesto, mira, mi condena, primera instancia, confirmada en segunda instancia, ratificado por la Suprema al rechazar mi casación. Mi prisión preventiva, dictada por el juez de investigación preparatoria, ratificada por la Sala Penal Superior y ratificada por la Corte Suprema al rechazar también mi recurso de casación. Ahí hay una resolución judicial firme y quiero cuestionar mi prisión preventiva o mi condena vía el proceso constitucional de habeas corpus al respecto. ¿Qué es el habeas corpus? ¿Es una apelación? ¿Es un recurso? Lo que antes se decía, o es una impugnación a través de un proceso, en este caso constitucional. En doctrina se dice lo siguiente, este binomio, ¿no? O trinomio, ¿no? O tres elementos, ¿no? Impugnación, o sea, impugnar, recurrir o recurso y apelar, ¿no? Tres términos. Impugnar, ¿no? De impugnación, recurrir de recurso y apelar. Toda apelación es un recurso, ustedes saben. Toda apelación, por algo se dice recurso de apelación. Toda apelación es un recurso, pero no todo recurso es una apelación. Toda apelación es un recurso, pero no todo recurso es una apelación. Hay recursos, aparte de la apelación, la casación, la queja, ¿no es cierto? Reposición. Ah, muy bien. Entonces, toda apelación es un recurso, pero no todo recurso es una apelación. El recurso es más amplio. Parecido. Todo recurso es una forma como se impugna. ¿Sí? Porque yo cuando interpongo un recurso, el que sea, apelación, casación, queja, reposición, quien interpone recurso en abstracto, ¿eh? Recurso en abstracto, recurso, está impugnando. Seguramente por eso en el antiguo Código de Procedimientos Penales entendía al habeas corpus como recurso. Le llamaba recurso. Ahora tenemos claro, no es un recurso, es un proceso constitucional. Todo recurso, todo recurso es una impugnación. Sí, pero no toda impugnación es un recurso. Todo recurso es una impugnación, pero no toda impugnación es un recurso. Ejemplo de una impugnación que no es recurso. El habeas corpus, el amparo. Recordemos que el artículo noveno no solo del nuevo Código Procesal Constitucional no solamente regula el habeas corpus contra resoluciones judiciales, también regula el amparo contra resoluciones judiciales. Entonces, hay una coincidencia. Quien cuestiona un amparo o vía un habeas corpus, una resolución judicial, es decir, yo quiero cuestionar mi prisión preventiva vía un habeas corpus. Quiero cuestionar mi condena vía un habeas corpus, pero claro, yo mi condena primero lo apelé y luego interpuse casación, perdí.
a mi prisión preventiva, primero que la que me dictaron, apelé y luego vía casación la confirmaron o la ratificaron. Quiero cuestionar mi condena y mi prisión preventiva vía habeas corpus. ¿Se puede o no se puede? Sí, artículo 9. Habeas corpus contra las resoluciones judiciales firmes. Ok, se puede. ¿Qué es eso? ¿Es una apelación? No. ¿Es un recurso? No. Es una impugnación. Todo recurso es una impugnación. Pero no toda impugnación es un recurso. Todo recurso es una impugnación, sí, pero no toda impugnación es un recurso. Ejemplo, el habeas corpus. El habeas corpus contra resoluciones judiciales son impugnaciones, pero que no son recursos. Igual podríamos decir, prestado por un momento, lo que hay en civil. La nulidad, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es una impugnación, pero que no es recurso. Igual puede revisión, la demanda de revisión, ¿no? La acción de revisión, la demanda de revisión, ¿no? La acción de revisión o demanda de revisión que está prevista en el Código Procesal Penal no son recursos. Por eso, por ahí vi hace poco, un colega puso un aviso que dijo, recursos de revisión. No es un recurso, no es un recurso, es una impugnación. Claro, podríamos decir, cuando usted dice impugnación, profesor, que el habeas corpus y el amparo contra resoluciones judiciales son medios impugnatorios. ¿Son medios impugnatorios? Sí, son medios impugnatorios porque en doctrina, en teoría general del proceso, se habla de medios impugnatorios dentro dentro del proceso, pero también se habla de medios impugnatorios fuera del proceso, ¿no? Extra proceso. Los clásicos medios impugnatorios dentro del proceso están los recursos y los remedios, pero los medios impugnatorios fuera del proceso o extra proceso o simplemente impugnación, la impugnación también ingresan los habeas corpus, los amparos contra resoluciones judiciales firmes al respecto, por supuesto, como también la acción o demanda de revisión en materia penal o la nulidad y también la nulidad de cosa juzgada fraudulenta al respecto. Por tanto, un habeas corpus, como también un amparo contra resoluciones judiciales, pero sí son medios impugnatorios. Es una forma de impugnar. Por eso se dice, estas formas de impugnación fuera del proceso o este proceso se le llama normalmente como acciones de impugnación o acciones impugnativas también al respecto. Quiero terminar con dos puntos interesantes de mi ponencia, con lo que se ha debatido. Espero que en estos 10 minutos pueda terminar con mi intervención con dos puntos que creo que son relevantes tener en cuenta, y más aún con el caso que fue resuelto por el TC peruano no hace mucho, con el caso del señor Vladimir Cerrón, que fue un caso de habeas corpus, y lo digo con el mejor tema académico al respecto, ¿no? Académico sobre el punto que se debatió en ese caso. También se debatió la prescripción, es un tema de motivación, pero no es el punto que voy a trabajar. Ya en una sesión anterior yo trabajé prescripción justamente con el Ministerio de Justicia, pero dos puntos que me interesa trabajar al respecto sobre el habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿no? El artículo cuarto antiguo, el anterior código, concordantemente con el nuevo Código Procesal Constitucional, cuando habla de habeas corpus contra resoluciones judiciales, esas resoluciones judiciales no pueden ser cualquiera, tienen que ser resoluciones judiciales firmes, se dice. Se dice en el artículo 9 actual, segundo párrafo, el habeas corpus procede contra resoluciones judiciales firmes que vulneran en forma manifiesta, ¿no? La libertad individual y la tutela procesal efectiva. Me quedo con resolución judicial firme. Me quedo con la expresión qué cosa es una resolución judicial y que ésta sea firme. Normalmente, una resolución judicial firme son aquellas resoluciones en las que se han agotado los medios impugnatorios que la ley permite. Ya lo dije hace un rato, ¿no? Si a mí me dictan detención
Si a mí me dictan detención, puedo apelar. Y eventualmente, luego de la apelación, puedo interponer casación. Si a mí me dictan prisión preventiva, yo puedo apelar y eventualmente también puedo interponer casación. Si a mí me condenan en primera instancia, también puedo apelar y eventualmente también puedo interponer recurso de casación al respecto. Entonces, cuando se habla de resolución judicial firme, normalmente este tema firmeza se entiende que se han agotado los recursos, se han agotado los recursos. Claro, cuando se dice firme, por ejemplo, está descartando a las resoluciones judiciales que están en trámite, en principio, ¿no? Porque si, por ejemplo, a mí me dictan detención, yo interpongo apelación y habeas corpus, no procedería el habeas corpus. Cuando a mí me dictan prisión preventiva, interpongo apelación y también habeas corpus, no procedería el habeas corpus. O cuando a mí me dictan mi condena, interpongo apelación contra mi condena e interpongo habeas corpus, el habeas corpus no procedería por la exigencia del requisito de procedibilidad. Así se denomina. Requisito de procedibilidad. Requisito de procedibilidad. ¿Cuál? De que la resolución judicial cuestionada vía habeas corpus no puede ser cualquiera. Tiene que ser una resolución judicial firme, firme, definitiva, en la que se hayan agotado los recursos. Por tanto, no procedería contra una resolución judicial que previamente ha sido cuestionada vía apelación o que se encuentre trámite una casación al respecto. Claro que en la jurisprudencia ha habido alguna excepción sobre este punto, ¿no? En el caso Keiko y el caso Humala, surgió la existencia de una resolución judicial firme sobreviniente, sobreviniente. Es decir, me dictan mi prisión preventiva, interpongo apelación, interpongo habeas corpus. No debiera proceder el habeas corpus en ese aspecto. Sin embargo, cuando me condenaron, apelé, me confirmaron mi condena y luego interpongo casación y me la rechazaron. ¿Qué pasó? Cuando se estaba tramitando en paralelo el habeas corpus, llegó al Tribunal Constitucional. Y cuando llegó al Tribunal Constitucional, se dijo, oiga, este habeas corpus se ha interpuesto contra una resolución judicial que no era firme, porque también se había apelado. Sin embargo, cuando el tribunal llega a conocimiento del habeas corpus de Keiko y cuando llega a conocimiento del habeas corpus de Antauro Humala y Nadine Heredia, dijeron, ambos, ambos habeas corpus deberían rechazarse. Pero, como la resolución judicial ha adquirido firmeza en el devenir del proceso, entonces, por un principio pro actione, en caso de duda, favorece al accionante, entramos al fondo de la controversia. Entonces, claro, esto quiere decir que yo puedo interponer un habeas corpus contra una resolución judicial firme desde el saque, pero también estratégicamente puedo ya interponer un habeas corpus contra una resolución que no es firme, pero que en el transcurso se puede convertir firme, como ocurrió con Humala y como ocurrió con Keiko Fujimori al respecto. Como decía, los dos puntos para terminar, los dos puntos para terminar. El señor Cerrón interpuso contra su condena, pero también un habeas corpus, es decir, estaba tramitándose en paralelo contra su condena eh, eh, una casación, un recurso de casación y un proceso constitucional de habeas corpus. En trámite los dos. No debería prosperar el habeas corpus, no debería prosperar, en principio, porque el artículo 4 dice que el habeas corpus procede contra resoluciones judiciales firmes. Entonces, si yo estoy cuestionando mi condena, por ejemplo, confirmada, pasada superior, y yo cuestiono mi condena vía casación, la resolución todavía no es firme. Entonces, tendré que esperar cómo se resuelve la casación. Pero se interpuso casación y también se interpuso el habeas corpus contra resoluciones judiciales. ¿Pero qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Qué se dijo? Lo siguiente. El señor no tenía la obligación de interponer un habeas corpus contra la resolución judicial. No tenía la obligación de interponer, perdón, la casación, no tenía la obligación de interponer la casación, ni tenía la obligación de esperar cómo se resuelve el medio impugnatorio de la casación o la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se dijo de que, como él había sido condenado por un delito de colusión simple, cuya pena es de 3 a 6 años,
Y para que proceda la casación, normalmente el delito acusado, en este caso colusión simple, la pena mínima legal del delito tiene que ser mayor de 6 años. Entonces, se dijo que el señor no tenía la obligación de interponer casación y que en todo caso la única casación que podía interponer era la casación excepcional. Pero la casación excepcional está supeditada ¿a qué? Está supeditada a la discreción de los supremos para crear doctrina jurisprudencial. Es decir, como el señor había sido condenado por un delito que no era tan grave, colusión simple, cuya pena no, uno, el señor no estaba obligado a interponer el recurso de casación, no estaba obligado a interponer, ni a esperar que se resuelva, ni a esperar que se resuelva el medio impugnatorio de casación o la Corte Suprema. Por tanto, cuando el señor se les pidió la sentencia de vista en segunda instancia sobre su condena, él se encontraba expedito para interponer el habeas corpus. Y no se le exigía interponer en la casación, ni se le exigía esperar que se resuelva la casación al respecto. Espero que se me entienda este tema bien técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque la casación exige para su procedencia, ¿no?, de que el delito acusado tenga una pena mínima legal mayor a 6. ¿Y qué cosa este? Era un delito que tenía entre 6 a 6, perdón, entre 3 a 6 años de pena privativa de libertad. Y en todo caso, ¿cuál es la casación que se puede interponer ahí? La excepcional. Pero la excepcional es mucho pedir, porque la casación excepcional está a discreción de la Suprema para crear doctrina jurisprudencial al respecto. Por tanto, se dijo que el señor Cerrón no estaba obligado a interponer recurso de casación al respecto, pero lo interpuso. Pero lo interpuso. Segundo punto. Bueno, pero como la casación que se estaba tramitando en paralelo con el habeas corpus estaba demorando más de un año, se dio la viabilidad de que la exigencia de la resolución judicial firme es una regla general, pero que no es absoluta, que puede ser matizada, que puede ser morigerada. Es decir, es la regla, pero no para todos los casos. Y esto es muy importante, ¿no? Porque el tribunal, y bajo un voto de uno de los magistrados interesantes, no puedo dejar de señalar, ¿no? Se dijo que así como el, para agotar la vía interna, para acudir al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Se dice, no, hay que agotar la vía interna, ¿no? Para ir al sistema interamericano. Pero hay excepciones. Hay excepciones. Entonces, ¿qué hizo prácticamente el TC? Dijo, vamos a aplicar analógicamente las excepciones eh, previstas para el agotamiento de la vía interna, de los recursos internos, previstas en la Convención Americana, en este caso, para el habeas corpus. La regla es que el habeas corpus contra las resoluciones judiciales, esta resolución judicial sea firme. Correcto, esa es la regla. Sin embargo, si la solución judicial no es firme por una demora imputable, atribuible exclusivamente al Poder Judicial, entonces es posible que el habeas corpus se pueda pronunciar sobre el fondo, a pesar que la casación no haya sido resuelta, porque esa demora es atribuible al Poder Judicial. Entonces se dijo, la excepción a la regla de la resolución judicial firme deviene de la aplicación analógica de las excepciones previstas al agotamiento de los recursos internos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, qué interesante esta posición, quien sea, quien sea, no me interesa ese, quien sea, pero en este aspecto, como doctrina, como enseñanza valedera de lo que nos ha dejado nuestro TC peruano al respecto. Señores, son los puntos que yo había, felizmente, creo que casi exacto, he podido culminar mi intervención, ¿no? Para trabajar centralmente el tema del habeas corpus, pero no en todo, no en todo, sino el habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes como regla, pero que excepcionalmente se admiten habeas corpus contra resoluciones que no son firmes. Una vez más, agradezco al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por invitarme para ser parte de esta ponencia de lunes jurídico. Muchas gracias.
Doctor María, al contrario, nosotros estamos muy satisfechos y transmitimos las felicitaciones que los participantes están expresando a través del chat y de las preguntas. Tenemos 30 preguntas en concreto. Y le voy a agradecer que las pueda ver en la caja de preguntas y respuestas. Y bueno, responder las que considere usted, las que estén adecuadas ¿Preguntas, al tema. En la doctor, parte preguntas inferior, o consultas? no, preguntas y respuestas, dice, abajo, en la parte Ya, un inferior momentito. hay una, luego de la flechita verde, a la derecha hay una. Ya me perdí. Un ratito, por favor, un ratito. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Como estoy de la universidad. Ya. Ah, ya, ya, ya. Ya. Ya, muchas gracias. Vamos a ver algo. Se puede, este uso estamos a la mala práctica legal y ese momento dicho en general se puede abusar de un proceso constitucional, por ejemplo, cuando hay un proceso constitucional. Bueno, acá se habla, estimado profesor Oscar Uribe, de felicitarlo por la claridad de su ponencia. Le consulto, ¿se puede abusar de un habeas corpus? Pues sí, ese abuso está más sujeto a la mala práctica legal que hacemos ante estos hechos, por ejemplo, cuando se usa un proceso competencial para librarse de investigaciones fiscales. Bueno, sé a dónde va. A ver, ¿se puede hacer abuso lamentable de un habeas corpus? Sí, sí, lamentablemente como que también yo puedo denunciar, ¿no? A veces yo denuncio, hablo en general, ¿no? Me refiero como yo, como Fernando Núñez, ¿no? A veces se denuncia calumniosamente, ¿no? Y no solamente a veces denuncias públicas, ¿no? En los medios de comunicación o denuncias a través de las autoridades, ¿no? Entonces, no se escapa de que mañana más tarde se puede interponer un habeas corpus absurdo, ¿no? Yo me acuerdo de algún caso, el famoso habeas corpus de la rata. No sé si se acuerdan de ese habeas corpus de la rata, del roedor. Eh, Habían un grupo de manifestantes, creo que en Tumbes, estaban cuestionando la labor de una autoridad local. Entonces, habían colocado en una reja, en una reja, no, una rejita, ¿cierto? Donde estaba un roedor, y le habían puesto, en el roedor le habían puesto el nombre de la autoridad. Bueno, vino la policía, serenazgo, y agarraron la rejita. No es una reja, ¿cómo podríamos llamarlo? Donde hay un lorito, permite ¿cómo se llama esto? Una canastita. Bueno, la cosa es que la autoridad agarra la rejita donde está el roedor, se lo llevan. Algo así como que lo incautan, ¿no? Como que lo incautan, lo decomisan, algo así, ¿no? Ya. Entonces, el dueño del roedor, ¿sabe lo que hizo? El dueño del roedor interpuso un habeas corpus. ¿Por qué? Porque exigió la libertad de su roedor. No es broma. Usted ponga TC Google, en Google pongan TC habeas corpus, rata, roedor, y lo van a encontrar. El señor interpuso un habeas corpus para poder exigir la libertad de su roedor. Primera instancia, segunda instancia, llegó al Tribunal Constitucional. Oiga, para eso está la justicia. Se escapó, ¿no? No, se escapó, o sea, no digo el roedor, o sea, se tramitó. Tranquilamente ese habeas corpus debió ser rechazado in dimine, ¿no? No debió admitirse, ¿no? Y creo que en ese caso el tribunal dejó sentado la multa que se le impuso al demandante, al accionante en este caso, ¿no? Por supuesto, ¿no? Nada está libre, ¿no? Por ese punto, hay un tema que no lo trabajé como tema de habeas corpus, era el punto de, hoy por hoy, a ver, en el Código Procesal Constitucional anterior, el del 2004, quien interponía un habeas corpus podía interponer un habeas corpus en cualquier parte del país, ¿no? En cualquier parte del país. Si el agravio se producía en Lima, yo podía interponer un habeas corpus en Iquitos, en el Callao, donde yo crea conveniente. Esto cambió a raíz del nuevo Código Procesal Constitucional, si no mal recuerdo, en el artículo 26,
establece la competencia de los habeas corpus, ¿no? Hay una limitación, hay una restricción del lugar donde se ha producido, ¿no? Donde el lugar donde se ha producido el agravio, la violación o la amenaza es el lugar donde se puede interponer o donde se debe interponer los habeas corpus. Yo ya no puedo interponer un habeas corpus en todo el país. Es una forma de limitar, de restringir, por ejemplo, el habeas corpus al respecto. Sí, es posible, pero también están las multas. A veces el uso y abuso del habeas corpus, como de cualquier otro proceso constitucional, podría conllevar a que los jueces hagan uso también de las multas, conforme lo está haciendo en algunos casos el Tribunal Constitucional al respecto. Muchas gracias, doctor Oscar. Doctor Andrés Cuyo, o Cairo, perdón, Cairo. Doctor Núñez, una consulta al inicio de su participación precisó que no es necesario el apersonamiento de personas intervenidas y privadas de libertad, pero se suelen dar casos de agentes policiales que aún requieren apersonamiento para convertir. Es un absurdo, ¿no? El doctor Andrés Cayo, un gusto saludarlo. Por supuesto, es un absurdo. O sea, a mí me pasó, gracias a Dios no como detenido, pero sí me pasó como abogado. Yo fui, en agosto del 2020, fui a hablar con un detenido en la comisaría, casi digo el lugar, no es que me guste el chisme, ¿no? Pero casi digo el lugar, pero fui, y por algo, a veces yo tengo como copias de más, y dije, por algo voy a llevar una copia del habeas corpus del tribunal que dejó sentado de que cuando un detenido hace la llamada y pide la presencia de su abogado, y el abogado va a conferenciar con su cliente, no le pueden exigir un apersonamiento firmado, o sea, algo así como que, algo así un absurdo, ¿no? Algo así como que diga, oiga, mamá o hijo, yo voy a salir, voy a cometer delitos, y si me detienen en flagrancia, estoy dejando un escrito nombrando como mi abogado al doctor Fernando Núñez Pérez para que se apersone y ya pueda conversar con él. ¿Mm? Miren ese absurdo, miren ese absurdo, miren ese absurdo, ¿no? Imposible. El escrito debe estar firmado y presentado que antes de la detención, antes que ocurran los hechos. ¿Ese absurdo está pidiendo? Bueno, parece que sí, ¿no? Entonces, estoy detenido. Y ojo, la detención no era la discusión. La detención no era la discusión porque puede ser que esté válidamente detenido en flagrancia. Por ahí no va el tema. El tema está que se estaba afectando algún derecho vinculado o relacionado a la libertad. El derecho de defensa, el derecho que tengo yo a elegir un abogado. Y aparte, es mi abogado que ha venido, quiero conversar con él. Quiero conversar con él. Y si se dan cuenta, no es una diligencia propiamente. Es conversar con su cliente para poder preparar una estrategia de defensa. Entonces, ¿qué? El policía, me acuerdo que me dijo, doctor, su personamiento, yo le digo, yo lo miré, mira, mira, qué barbaridad, me está pidiendo. Un poquito más le digo, ¿quieres salir en un habeas corpus? ¿Tu nombre quieres que salga en un habeas corpus? Bueno, para mal, ¿no? Porque puede salir para bien también. Bueno, le digo, ¿sabes qué? Voy a colaborar con la Administración de Justicia, en este caso policial. Le dejé una copia, voy a hacer que no he escuchado. Le dejé una copia y al final, bueno, todos le vamos a hacer el favor. No hay ningún favor, no hay ningún favor. Y al final conversé con mi cliente. Pero bueno, hay que llevar la copia, no te creen de repente, ¿no? Y como los casos que está pasando, ¿no? Mire, la Corte Interamericana nos ha condenado internacionalmente sobre casos de presentaciones públicas, en conferencias de prensa de detenidos. Eso es ostensiblemente, afecta la presunción de inocencia. O sea, todavía en ruedas de prensa, en conferencias de prensa se presentan a imputados detenidos, esposados, tratados como culpables. ¿Y eso qué afecta? La inocencia. Y la inocencia parte del debido proceso. Y esto vinculado a la libertad. Habeas corpus, por supuesto, habeas corpus conexo, conexo. Por eso, virtuosa la Constitución del 93, que entiende que el habeas corpus procede para proteger no solo la libertad, no solo la libertad, sino también manifestaciones vinculadas a la libertad. Debido proceso, que puede ser derecho de defensa, derecho a la prueba, plazo razonable, motivación de los acciones judiciales, etcétera, 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 etcétera. Muy bien.
Ese doctor es bien curioso su nombre, ¿no? Anonymous Atende. Buenas tardes, doctor Anonymous Atende. Si quiere impugnar alegando vulneración del debido proceso de una resolución firme, ¿ok? ¿Cuál sería la diferencia de resolución? La libertad. Sí, lo dije hace un rato, ¿no? Gracias a la pregunta, doctor Anonymous. Eh, la libertad. Dije hace un rato, ¿no? El debido proceso tiene diversas manifestaciones, ¿no? El debido proceso tiene diversas manifestaciones. Ya dije hace un rato, ¿no? El derecho a la presunción de inocencia, la pluralidad de distancia, el derecho a la prueba, debida motivación de acciones judiciales, eh, muchas manifestaciones. Muy bien, esos derechos no son libertad, no son libertad. Debería ser protegido a través del amparo, por ejemplo, y seguramente a través de otro, cuando tiene que ver con la información, el habeas data, etcétera, ¿no? Ya. ¿Y qué hacen esos derechos que deberían ser protegidos por el amparo, que hacen siendo protegidos por el habeas corpus? Lo dije hace un rato, por un tema de economía procesal, por un tema de economía procesal. Si a mí me condenan en primera instancia, apelo, me confirman mi condena, interpongo casación y la casación la rechazan, es una condena firme, ya. Pero la condena me ha privado mi libertad, sí, me ha privado mi libertad. Habeas corpus, pero un momentito. Pero esta condena no está debidamente motivada, no está debidamente motivada. Entonces, ¿qué voy a interponer? Contra mi condena que me priva mi libertad, habeas corpus. Y contra mi misma condena que no está debidamente motivada, amparo. O sea, dos procesos constitucionales, o sea, dos procesos, habeas corpus y amparo. Eso sería un peregrinaje. Peregrinaje, ¿no? No, no, entonces por economía procesal, el habeas corpus también protege los derechos conexos vinculados a la libertad. Por ejemplo, me acabo de enterar un trámite, porque el caso yo lo sabía. Ha ocurrido un caso de condena de doblemente absuelto. O sea, la primera condena en casación. Les comento, para los que me siguen con mi conversatorio. Hay un señor que fue absuelto en primera instancia. Chévere, para él. El fiscal interpone apelación y le confirman la absolución. Bien. El fiscal en casación recién lo condenan al imputado. Absuelto en primera instancia. Confirmado la absolución en segunda. Recién en casación lo condenan. Ahora, ¿qué cabe? Y es cosa juzgada, ya resolución firme. Y mi derecho a un recurso ordinario, amplio, integral, accesible, eficaz, oportuno. No hay, no hay. Bueno, me he enterado del señor, yo me he enterado. ¿Qué ha interpuesto? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Habeas corpus. Ha interpuesto una conclusión judicial firme de la Corte Suprema, que en casación lo han condenado. Yo lo he denominado esto la condena del doblemente absuelto, no del absuelto. Yo le llamo la condena del doblemente absuelto. ¿Por qué doblemente absuelto? Primera instancia le absolvió, segunda instancia le confirmó la absolución. Y recién la Suprema lo ha condenado. Ya, esto que ha ocurrido también en Ecuador y en Colombia, le llaman la primera condena en casación. Yo le llamo, Fernando Núñez, le llamo la condena doblemente absuelto, y en Ecuador y en Colombia le denominan la primera condena en casación. ¿Qué pasa si en casación condenan en Colombia? El condenado puede interponer un recurso ordinario que le llaman recurso de impugnación especial. Pongan Google y van a ratificar lo que estoy diciendo. Si condenan a un imputado recién en casación, que pueden, no dicen que no, se puede, pero puede interponer un recurso ordinario que se llama recurso de impugnación especial, que es como una apelación. Si esto ocurriera en Ecuador, que se puede condenar en casación, si ocurriera esto en Ecuador, un condenado en casación por primera vez puede interponer en Ecuador un recurso especial de doble conforme. Interesante, interesante, ¿no? En el Perú, ¿qué puede interponer? ¿Algún recurso ordinario? No, no puede interponer. Y lo han condenado en casación. ¿Qué le quedaría? El habeas corpus. Pero el habeas corpus no es un recurso, ya dije, es un proceso constitucional. En este caso, contra una resolución firme al respecto. ¿Y qué se le está vulnerando a este señor? Que lo han condenado en casación por primera vez.
se le está afectando el derecho a la pluralidad de instancia de su primera condena. Ojo, porque cuando a mí me condenan en primera instancia puedo apelar. Cuando a mí me condenan recién en segunda instancia puedo apelar también, por el tema de la condena del absuelto. Pero cuando me condenan por primera vez en casación, qué puedo hacer? ¿Algún recurso ordinario? No existe. En Colombia sí. Colombia se llama recurso especial. Sí. ¿Cómo se llama en Ecuador? Recurso especial de doble conforme. Es más, en Colombia está en su constitución. Artículo 235.7. Está ahí. Quien revise, artículo 235.7 de la Constitución colombiana. Ahí está, con la reforma que hubo en el año 2018. Ujú. ¿Qué se te refiere? El derecho a la pluralidad de instancia de la primera condena, el derecho a un recurso ordinario, amplio, integral, accesible, eficaz, oportuno. Y muchas cosas más que se podría hablar de la vez. Muchas gracias, Bien, estimado doctor, doctor. ha sido Sí, hay una muchas. excelente conferencia. Sí, pues han quedado muchas preguntas también, pero a veces el tiempo también nos limita realmente poder satisfacer todas ellas. Eh, entonces, nada queda más que agradecerle nuevamente su participación, así como a nuestros participantes, e invitarlos pues a la siguiente conferencia que arranca a partir de las 7 de la noche. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.